Vamos a sacar el libro de los acusados. Aquí está ya. Porque hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de corrupción. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Les parece? Se me hace que es un tema. El tema de la corrupción se me hace que es súper importante porque aparte es algo de lo que siempre nos quejamos los mexicanos. ¿Cómo se da la corrupción? O sea, ¿cuáles son los procesos por los cuales se puede dar la corrupción? Hablemos usted y yo. Estemos aquí, neta, como siempre les he hablado. Miren, el gobierno tiene distintas formas de comprar. El comprador más grande del país, sin lugar a dudas, pues es el gobierno federal. El gobierno federal para establecer, y los gobiernos estatales, municipales, o sea, el gobierno en general es el comprador más grande del país. Convertirte en un proveedor del gobierno, pues es muy interesante para muchas empresas que ven en la posibilidad de venderle al gobierno una oportunidad de vender a precio alzado, o sea, a full price, ¿no? ¿Por qué? Una cosa es el precio que tenemos a full, de lleno, así, en términos empresariales, el precio promoción, por decirlo así, el precio en el que sales al mercado y después tienes el precio con descuento. Y todo ello tienes márgenes, pero en estos márgenes siempre hay ganancias. Entonces, para las empresas, para los proveedores de servicios, para las constructoras, para N cantidad, para los asesores, el ser proveedor del gobierno siempre es interesante porque el gobierno paga sin pedir descuento. El gobierno no pide descuentos. El gobierno paga lo que es. Punto. Es más, con utilidad. Hay distintas formas de venderle al gobierno. Entonces vamos a hablar de dos formas fundamentales. Primero están las adjudicaciones directas y después están las licitaciones. No hay ninguna otra forma de vender al gobierno. Adjudicación directa o licitación. ¿Qué significa cada una? Y vamos a dividirla. La licitación pública. La licitación pública está regulada, por supuesto, en la Ley de Compras y Adquisiciones, en donde, en poquísimas palabras, el gobierno dice... Y aquí vienen los cochupos que yo quiero hablar con usted. Quiero comprar libretas, como el libro de los acusados. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo que comprar para la libreta? Entonces, necesito que sean de pasta suave, necesito que tengan N cantidad de hojas, que las hojas sean rayadas, cuadriculadas o con puntitos, necesito que la hoja sea de este tipo de papel, para poner ciertas especificaciones. ¿Ok? De preferencia, necesito que este libro sea producto nacional, pero puede ser producto importado. Ahora, si tienes el nacional y el importado, tienes dos. Entonces, en ese momento, el gobierno federal tiene que decir, le voy a dar prioridad al nacional. ¿Por qué? Porque es producido en México. Si se da una adjudicación directa, se puede comprar el importado, entendiendo que sobre el importado hay un sobreprecio. ¿Por qué? Porque hay impuestos y aranceles, si es que los tienen. Y si no, se tiene que privilegiar al nacional, porque este da mano de obra y trabajo a los mexicanos. Eso es importantísimo que lo sepan, porque hace poco el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que abrió la posibilidad de adjudicaciones directas en todas las compras en el extranjero. Por lo tanto, si yo decido comprar algo en el extranjero, no abro la licitación a los mismos productos a nivel nacional, lo que es discriminar la mano de obra de los mexicanos. Ahora, estas adjudicaciones tienen a veces tanto detalle y los tiempos son tan cortos que aunque pareciera ser una licitación abierta, acaba siendo una adjudicación directa. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hacen, por ejemplo, hablando de Jesús Horta y hablando de la jefa Frida en la Policía Federal? Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez yo me enteré esto de Jesús Horta. Compraron en el gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, debes de tener los datos, compraron 500 patrullas.
Entonces te dicen, no, pues el gobierno que necesita 500 patrullas, se licitan públicamente, sale una orden de licitación y es así como los distintos distribuidores de patrullas, los distintos vendedores de autos salen y licitan las 500 patrullas. ¿Cuáles son las especificaciones? No, pues tiene que tener una torreta superior, tiene que tener estrobos, tiene que traer pato, tiene que traer sirena, tiene que traer tumbaburros frontal, tiene que tener estas especificaciones. Perfecto. Tiene que ser esta patrulla Dodge Charger, 6 cilindros, todas las especificaciones. Y después te la ponen difícil, porque todo esto lo puede hacer cualquier agencia. Cuando te la pone difícil, te dicen, quiero que las patrullas se entreguen en 15 días. ¿Quién tiene 500 patrullas en 15 días? Nadie. Sí, porque resulta ser que este concesionario que ya hizo el negocio con el oficial mayor, con el secretario de seguridad, con la jefa de gobierno, con el mismo presidente de la República, ya tienen el negocio armado para que la licitación sea corta y el único que pueda concursar sea justamente esta persona que se llevó la licitación. Entonces, así trabajan las licitaciones. Lamentablemente hay corrupción en ellas. Ahora, las adjudicaciones directas son todavía peor, porque sobre un contrato de adjudicación directa es llegar con el vendedor y decirle, mira, y nosotros sabemos cómo se negocia, te voy a dar este contrato, te va a costar tanto, 10%. Entonces, si el negocio es de 100,000 pesos, por poner un costo, te va a costar 10,000. 10,000 pesos. Pero mira, vamos a hacer una cosa entre tú y yo. Ponle 110,000 a la factura. Y ya. ¿Cuál es el problema? Más IVA. Para que no nos peleemos, porque todavía te aplican. El IVA no es tuyo ni mío. Porque así te las aplican. El IVA no es tuyo ni mío. Cobra 100, órale. Te va a costar 10,000. Entonces ponle 110,000 masiva, porque ese no nos los vamos a pelear, ese es de Andrés Manuel. Entonces esos 10,000 pesos se convierten en el gane de la licitación directa. Porque los procesos de transparencia están no solamente en la compra de la mercancía, debe de estar en las facturas, queremos verlas, el costo de producción, en dónde están los costos originales. Ustedes ven los escándalos que se arman, por ejemplo, en el Senado de la República, en la presidencia misma, en los distintos gobiernos en donde de repente compran galletas. Yo me acuerdo, en el sexenio de Peña Nieto, alguna vez publiqué una nota en donde el Senado de la República se gastó 6 millones de pesos en galletas para el Senado. Oye, pues ¿de qué eran las galletas? ¿Por qué? Porque en lugar de que la caja de galletas se las vendieran en 15, 20, 30 pesos, se las vendían en 300. Una cafetera en el Senado de la República te cuesta 80,000 pesos y es una cafetera de agua con cafecito granulado. Entonces, ahí está el problema de las compras de gobierno. Y todo esto lo saco a colación porque el día de ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, estuvo en el Senado de la República hablando sobre las licitaciones directas y parece ser que nadie en los medios de comunicación lo toca. Nadie habla del gran cochupo que hay dentro de las licitaciones directas y el gran negocio que hay. Dice Irma Eréndira, no son ilegales. No son inmorales. Si no estamos hablando aquí de clases de moralidad, no estamos hablando aquí de clases de si están permitidas o si Jesús habló de ellas en el Viejo o en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que sobre este negocio de las adjudicaciones directas existen cochupos importantísimos de los políticos que venden estas adjudicaciones a las empresas. ¿Y quién peca más? ¿El que mata a la vaca o el que le agarra la pata? Porque ahí está la pregunta. Usted como empresario está dispuesto a pagar el 10% sobre no sobre sus utilidades, porque aparte tú como empresario no te preocupes, pues no le estás perdiendo, mi rey. Cuesta 100, nada más súbele.
Y te pago el IVA, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ese IVA al final del día se le reporta a la Secretaría de Hacienda una compra de gobierno. Y les voy a dar una noticia. Hay compras de gobierno que están exentas de ISR y IVA. Porque son compras para usos elementales del gobierno, están exentas. Entonces, aparte de todo, no tienes que pagar impuestos sobre ellas. ¿Cuál es la única condición? Que el dinero se ponga en alguna cuentita offshore. Miren, hay cuentas en Hong Kong, por ejemplo, que se llaman empresas que son al portador. Y el dueño de la empresa es el portador del documento. Entonces tú puedes tener una empresa que se llame Juan Chumero y el que tenga el papel de la empresa, o sea, tú se lo puedes dar al de enfrente y es el nuevo dueño de la empresa, el portador del papel. Y esas empresas tienen cuentas bancarias y tienen todo y te dan tu tarjetita de débito y miren, llegas Mastercard, Visa, chin, y en Hong Kong no te piden ni explicaciones, Si queremos nosotros limpiar a nuestro país de la corrupción, en verdad tenemos que establecer un proceso de fiscalización de las compras de gobierno, porque ahí empieza mucho del problema. La mayor corrupción que hay en el gobierno federal, estatal y municipal está en las compras de gobierno. Olvídense de todo lo demás. Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está el recurso. Ahí es en donde está el dinero. Ya lo demás me cae que es lo de menos. Y lo malo es que no tenemos a nadie que nos pueda defender de estas compras ilegales. Porque lo que tenemos es a Irma Eréndira Sandoval, que ella misma es corrupta en su actuar. Ojalá y analicen esto y se vea, en lugar de estar viendo cómo modificamos y quitamos outsourcings y cómo buscamos y quitamos fideicomisos, deberíamos de entablar una reforma profunda en la ley de compras y adquisiciones del país. Eso sí estaría interesante. Porque cuando usted ha visto que la ley de compras y adquisiciones genere un encabezado en algún medio de comunicación. No, porque nadie le quiere pegar a la pata de los huevos de oro.